Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este martes 22 de enero de 2013. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas y 52 minutos GMT. Vamos al calendario económico para ver los datos macro. Vamos a tener reunión del Ecofin durante toda la jornada. 9:30, todo en horario GMT desde el Reino Unido. Préstamos netos al sector público pertenecientes al mes de diciembre. Desde la zona euro, a las 10, el índice ZW de sentimiento económico para enero. El mismo dato nos va a llegar desde Alemania y en el mismo horario. ZW, situación actual del mes de enero. Desde Estados Unidos, en preapertura americana, el único dato importante, vamos a conocer el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, perteneciente al mes de diciembre. Desde Canadá, a las 13:30, nos llegará las ventas minoristas del mes de noviembre y desde Estados Unidos a las 15 tendremos la variación de ventas de viviendas existentes pertenecientes al mes de diciembre. A las 18 vamos a tener una conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Atentos a las 18 porque podrían mostrarse con movimientos violentos los cruces con el euro. Bueno, vamos a ver cómo se encuentra la cotización del euro dólar. Vemos que muy animada con respecto de su punto de partida de jornada, que el par lo tiene en el 1.3310. Como vemos en la sesión de ayer, se mantuvo imantado totalmente en el nivel de congestión de mediano plazo del 1.3315 y no tuvimos movimiento en la jornada de ayer. Vemos como la sesión asiática encuentra un apoyo firme en el precio de apertura de jornada y evoluciona al alza. Se ha posicionado por encima de la primera resistencia de categoría intermedia que para el día de hoy tenemos en el 1.3340. Del 1.3340, si consigue evolucionar al alza, nos vamos a topar con el 1.3368. Congestión de mediano plazo. La principal fuerza de resistencia la encontramos delimitada por la congestión de mediano largo del 1.3406. Recordemos ya en jornadas anteriores cómo este nivel de congestión histórica sujetó perfectamente a la cotización del par. Del 1.3406, recorrido alcista hasta la siguiente resistencia intermedia, 1.3443, y desde ahí nos vamos directamente a la última congestión de mediano, 1.3495 y medio, 1.3496 como última barrera a batir al alza por el par en el día de hoy, a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo debe de posicionarse por debajo del 1.3340. Si consigue posicionarse por debajo de este nivel del 1.3340, iríamos a buscar la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy, franja de 6 puntos, zona muerta inoperable entre el 1.3316 1.3315, congestión de mediano y el precio de apertura de jornada 1.3310. Esta franja de 5 puntos y medio, 6, será clave en caso de que la cotización se dé la vuelta. Un quiebre definido y confirmado del 1.3310 nos llevaría directamente al 1.3265. Ya sabemos lo importante que es este nivel, congestión de largo plazo, siempre clave para sujetar a la cotización del par en los últimos días. 1.3265, principal soporte del día. Desde ahí vamos a buscar un nivel intermedio en el 1.3229 y el último soporte, precio de apertura anual, 1.3205 a 140 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de abajo, actuando como primera barrera de soporte, 1.3340, por la parte de arriba la congestión de mediano en el 1.3368 ejercerá como primera fuerza de resistencia. Vamos a ver el par dólar-yen. Bueno, movimientos, como podemos ver, vamos a comprimir el gráfico un poquito. Movimientos violentos. Hemos tenido la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central japonés esta sesión asiática y vemos cómo la volatilidad extrema pues la hemos tenido durante prácticamente una hora. Atentos a estos movimientos. Parece que de momento se ha sosegado la cotización. El Banco Central japonés, como siempre, ha dejado la tasa de interés en el 0,10%. Precio de apertura de jornada para este par 89.62. Como vemos, se desliza a la baja después de darle varios golpes. Recordemos que ayer el nivel de congestión de mediano largo de los 89.37 ejerció de soporte muy claro, al igual que la línea de tendencia bajista de muy largo plazo ejerció de resistencia. Recuerden que esta línea de tendencia la observamos
en temporalidad trimestral. Recuerden que es lo que está marcando la operativa de este par en las últimas jornadas. Línea de tendencia bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985. Tiene atrapada totalmente a la cotización del par en las últimas jornadas y, como vemos, en los últimos lances del día de ayer y los primeros de la presente jornada la ha respetado perfectamente. Como comentábamos, se nos desliza incluso por debajo de los 89.37, nivel muy importante de congestión de mediano largo, y en estos momentos se apoya en un nivel de categoría intermedia, 89.07. De quebrarlo a la baja vamos a buscar la principal fuerza de soporte del día, congestión de largo plazo 88.70, atentos a este nivel. De los 88.70, recorrido amplio hasta una congestión de mediano plazo en los 88.20 y desde ahí el último soporte que le colocamos para el día de hoy de categoría intermedia 87.84 a 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consiguiera encontrar un rebote efectivo en este nivel intermedio que prueba en estos momentos 89.07, iríamos a buscar la congestión de mediano largo en los 89.37. Sería muy factible que fuéramos a buscar un movimiento de confirmación sobre los 89.37. De no producirse esa confirmación y de tener un quiebre al alza en este nivel de los 89.37, iríamos a buscar la siguiente resistencia delimitada por el precio de apertura de jornada 89.62. Desde ahí nos toparíamos con la línea de tendencia bajista de muy largo plazo en los 89.84. Otra resistencia, congestión de mediano y principal del día 90.20. Recuerden cómo ha sido respetada fielmente en jornadas anteriores. 90.20, principal resistencia del día, y desde ahí nos vamos a la última intermedia en los 90.52. Muy alejada ya de la cotización actual, casi a 150 puntos. Por la parte de abajo en estos momentos, vigilen de forma inmediata los 89.07 que de momento apoya la cotización del par, y por la parte de arriba, mientras no recupere los 89.37, no vamos a ver movimientos alcistas para el día de hoy en el par. Vamos con el par libra-dólar. Bueno, movimiento bajista sigue enrangado desde que fue rechazado del 1.6151. La cotización del par lo único que hace es retroceder día a día. En la jornada de ayer encontró apoyo firme en el 1.5825, congestión de mediano plazo, y esta mañana cotiza al alza con respecto de su punto de partida en el 1.5836. Cotiza al alza, primera resistencia que nos vamos a encontrar intermedia 1.5873. Desde ahí nos vamos a buscar la congestión de mediano en el 1.5901. Otra resistencia intermedia la topamos en el 1.5932 y desde ahí directamente a la congestión de mediano en el 1.5960. La vamos a delimitar como principal resistencia del día. Este nivel, y quebrado el 1.5960 nos vamos por encima un poquito del 1.60, exactamente en el 1.6009 le colocamos la última barrera a batir al alza para el día de hoy. Por la parte de abajo tenemos una zona muerta que se nos ha formado para la presente jornada entre el 1.5836, precio de apertura de jornada, y el nivel de congestión de mediano que ha sujetado en las últimas horas perfectamente a la cotización del par en el 1.5825. Esta franja de 11 puntos la vamos a delimitar como zona muerta. Un quiebre definido y confirmado del 1.5825 a la baja nos llevaría a un nivel intermedio, 1.5799. La principal fuerza de soporte del día la delimitamos en la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde enero del año 2009. Hoy nos pasa sobre el 1.5769. Atentos a esta línea de tendencia, le echamos un vistacito en temporalidad mensual para ver de dónde nos viene y lo importante que es esta directriz alcista. Vemos cómo nos arranca a principios del año 2009, exactamente en el mes de enero, y en el 2012 vemos que ha tenido varios intentos durante varios meses y en ningún momento ha sido quebrada. Atentos, repito, principal soporte para el día de hoy será esta línea de tendencia que nos pasa por nuestro mapa de operaciones intradía. Quebrado el 1.5769, vamos a la congestión de mediano en el 1.5748 y un último soporte de categoría intermedia le colocamos en el 1.5717. En estos momentos, niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba 1.5872,
Por la parte de abajo vigilen con lupa el 1,5825 porque de quebrar a la baja este nivel podríamos ir directamente a la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde enero del año 2009. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Bueno, movimiento alcista con respecto de su punto de partida de jornada. Como vemos, la cotización sigue enrangada, sigue atrapada por esta doble barrera, congestión de mediano largo y línea de tendencia bajista de mediano largo. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria. La línea de tendencia nos viene desde los máximos históricos en la zona del 1,10 y vemos cómo esta doble barrera está siendo la clave para que la cotización del par AUD-USD no evolucione por encima del 1,0575. Sigue siendo la pieza clave a batir y también observamos cómo se encuentra en la cotización día tras día en un estrecho rango, totalmente cautivada por estas dos barreras importantísimas. Para la operativa intradía nos van a servir como soporte y resistencia. Desde el punto de partida de jornada, el par lo tiene hoy en el 1,0515, evoluciona al alza, se ha posicionado por encima de la línea de tendencia bajista de mediano largo y la primera resistencia que se va a encontrar, la cotización del par la tenemos delimitada ya por el 1,0575. Atentos porque es, además de la primera, la principal barrera a batir al alza del día. Del 1,0575 vamos a buscar tres resistencias, todas ellas de categoría intermedia, 1,0600, 1,0621 y 1,0655, a 100 puntos justos de la cotización actual. Por la parte de abajo vamos a delimitar una amplia zona muerta inoperable entre la línea de tendencia bajista de mediano largo que hoy nos pasa sobre el 1,532, el precio de apertura de jornada 1,0515 y el nivel de congestión de mediano del 1,0498, es decir, entre el 1,0532 y el 1,0498 esta franja de 34 puntos la vamos a delimitar toda ella como zona muerta inoperable, puesto que tenemos el precio de apertura de jornada justo en el medio y seguramente si se introdujera la cotización dentro de esta franja de 34 puntos se mantuviera errática y habría muchas posibilidades de que nos tocaran los stops de pérdidas si abriéramos operaciones en esta zona muerta. Esperaríamos un quiebre definido y confirmado del 1,0498 para ir a buscar dos soportes de categoría intermedia, 1,0463 y 1,0436 como último nivel a batir a la baja para el día de hoy a 120 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar, como comentábamos, 1,0498 por la parte de abajo y cuidadito con el 1,0575 y no solo para la operativa intradía. Bueno, seguimos con el euro-yen. Bueno, movimientos de volatilidad extrema, el que nos ha marcado también en las primeras horas de negociación de la presente jornada. Vemos como el punto de partida para el día de hoy en el euro-yen lo tenemos en los 119,29. Los 118,90, implacable de momento, soportando, ya lo hizo en el día de ayer, es pieza clave para el día de hoy, los 118,90 con gestión de mediano largo. De momento, y como vemos, lleva 5 horas apoyándose en este muro de contención tan importante para seguir la evolución del euro-yen. Rebota en estos momentos ligeramente al alza. La primera barrera de resistencia la encontramos delimitada por el precio de apertura de jornada 119,29. Desde ahí recorrido muy amplio hasta la siguiente barrera de categoría intermedia 119,90 y otras dos de la misma categoría las topamos en los 120,27 y 120,67 a 165 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, imprescindible, debemos de tener el quiebre de los 118,90. Si lo consigue la cotización, vamos a buscar dos niveles intermedios que actuarán como siguientes barreras de soportes, 118,56, 118,10. Quebrado este nivel, vamos directamente a la congestión de mediano largo en los 117,51 a 150 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de abajo, 118,90, cuidadito con este nivel, siempre respetado por la cotización del par. Y por la parte de arriba, el precio de apertura de jornada actuando como primera barrera de resistencia en los 119,29.
Bueno, pues terminamos el análisis del día de hoy, martes 22 de enero de 2013. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta mañana.